Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Como ya estamos más o menos habituados en esta clase y en este estudio que estamos realizando, pues estamos revisando, estamos trabajando, estamos conociendo modelos empíricos. Como ya se ha comentado en otras ocasiones, pero que siempre es una nota pues importante, una nota valiosa, ¿sí? El tema de revisar modelos empíricos es para poder explicar de mejor manera lo que enfrentamos día con día con los medios, la manera en que participamos en redes sociales, el acceso que tenemos a información. En general, estamos hablando de modelos que son 100% aplicativos y no porque la teoría sea mala o sea insuficiente. Lo que pasa es que la teoría, bueno, es un modelo que explica el mundo, pero siempre hay puntos vacíos, nuevas situaciones, variantes que van a hacer que lo que dice la teoría no por fuerza se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahora vamos a revisar es el modelo de la agenda setting. Y este modelo de agenda setting me interesa mucho que lo percibamos para que tengamos un juicio más claro, más ordenado, ¿sí? De lo que es el manejo de los medios de comunicación. El manejo de los medios de comunicación es un mundo, como todo, tiene sus reglas, sus parámetros, sus reglas, sus principios. No quiere decir que sean por fuerza medios vendidos, medios chayoteros, que de 2 años a la fecha se ha hecho, bueno, el boom de que todo el mundo es un analista y sabe qué es un medio chayotero. No estamos hablando de medios sensacionalistas, estamos hablando de cómo funciona incluso el periódico más serio, el periódico más formal, el periódico con más tradición, ¿sí? A querer o no, el modelo de la agenda setting se va a manifestar. ¿Por qué? Porque no hay un medio que tenga la capacidad de dar cobertura y de dar salida, incluso con las nuevas herramientas, a toda la información que se genera en el mundo. Vamos a tomar un simple ejemplo. Eh, Tristemente, pues sí, en este año hemos sabido y estamos cerca de las 80,000 muertes. Seguramente cuando revise este video se habrán rebasado las 80,000 muertes por la pandemia, ¿sí? Es imposible para un medio publicar de un día para otro el listado, por ejemplo, de todos los fallecidos y también dar detalles de en qué condiciones. Se vuelve una estadística. Hay que aceptarlo y eso pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Pero sí se da cobertura a ciertos casos pues más dramáticos, más sensibles, casos que ponen a prueba pues la originalidad, que son más sensibles, son aspectos humanos que también fácilmente se pueden cuestionar como que es impropio, que es indigno, que los medios lucran con el dolor. Mira, te lo puedo asegurar, el periodismo, antes de ser periodismo, simplemente hojas volante en su momento se encargaban de contar aventurillas, relaciones sentimentales, se encargaban de buscar casos de pendencieros, o sea, a la gente le gustan los relatos donde se mezclan las emociones. Que ahora parezca que todo el mundo quiere ser un monstruo intelectual, que solo se hable de cosas serias, eso también hay que meditarlo y ver lo viable o lo posible que es, ¿sí? Por eso, la agenda setting, ¿sí? De entrada nos da un concepto, agenda. Una agenda, sí, es el libro donde anotas, donde escribes, donde apuntas tus fechas, tus citas, tus reuniones. Tenemos en los teléfonos celulares esos recursos. Pero lo que se maneja a nivel de comunicación, la agenda es los temas que te interesan, los temas de los que se hablan, los temas en los cuales estamos involucrados, ¿sí? Que pueden ser desde los temas más triviales, como un programa popular en los medios de comunicación, como los temas de interés de política nacional, como pueden ser los resultados deportivos, como puede ser la resolución de una corte, ¿sí? Todos esos temas se vuelven o son parte de una agenda de temas de los cuales podemos platicar, podemos polemizar, podemos encontrar más datos, podemos ver que es poca la información que se tiene, en fin, es la agenda.
Tan fácil como esto. En este país, en los últimos años, nos hemos hecho a la idea que el tema de la inseguridad, por ejemplo, del robo de combustible, ciertos temas políticos, son dominio de la agenda. Si hubo un temblor, si hubo un huracán, pues esos son temas que se insertan en la agenda y que terminan siendo nuestra charla. Digo, cómo negar el concepto de la agenda si no somos capaces primero de entender que este año la agenda ha sido la pandemia? ¿Sí? Ahora, ¿cómo opera este modelo? Bueno, en primera parte hay una experiencia que se reconoce, una experiencia personal y una comunicación interpersonal de comunicación. Es decir, esto es un modelo, ¿sí?, donde se reconoce la presencia de las personas, donde se reconoce la interacción que nosotros tenemos con los fenómenos comunicativos, ¿sí? Que puede ser a nivel deportivo, a nivel político, a nivel económico, a nivel sociales. O sea, podemos criticar, por ejemplo, que en el entorno de la información esté, por ejemplo, el tema de la revista Hola y sus notas de sociedad. Pero hay público que consume eso. Es un público al que se atiende, ¿sí? Es como hablar de la publicidad. Hay productos que no consumimos por no ser el perfil, por no ser el precio, por no ser de nuestro interés, por no ser lo que necesitamos. Pero hay públicos que sí lo necesitan. Y nosotros también con la comunicación estamos primero en una experiencia personal, ¿sí?, donde nosotros tenemos más proclividad a estar en contacto con la información o no. ¿Se acuerdan de las limitantes de la comunicación? Bueno, pues esa experiencia entra para que nosotros nos acerquemos a la información con mayor o con menor interés. Yo les sugeriría muy encarecidamente que hagan el hábito, y les voy a decir toda su carrera, muchachos, háganse el hábito de tener una experiencia personal con un medio, ya sea en papel, porque los hay, o de medio digital. Pero tengan la información, porque sin esa experiencia personal no puede haber comunicación interpersonal y la agenda se hace cada vez más débil. Y los que pierden son ustedes, te lo puedo asegurar. Ahora, esa agenda, ¿sí?, se maneja o existe en tres niveles. La primera es la agenda del medio. Aquí hablamos de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radiofónico, ¿sí? MBS tiene su propia agenda de los temas que le interesa platicar más. Multimedios, el grupo de Monterrey, platica, escribe, difunde, ¿sobre qué? Sobre los medios que son más de su interés. Televisa, TV Azteca, Excelsior, Universal, La Jornada, Proceso, y así podemos ir sumando todos los sitios que tú quieras considerar, ¿sí?, que a final de cuentas tienen su propia agenda. Esta agenda sí puede ser a partir de caprichos, te lo voy a decir tal cual, de caprichos, es decir, aquí publicamos de esto o no publicamos de esto, pero también porque los medios tienen una política editorial. Y una política editorial son tan concreto como eso, las normas con las que el medio se conduce para hablar de ciertos términos, de ciertos temas, de ciertas situaciones. Por ejemplo, en alguna práctica que realicé en un periódico, El Sol de México, en su momento, no se podía publicar nada de Ibar Cisniega. Ibar Cisniega, en aquellos años en que yo estaba, era el responsable de la CONADE, del deporte federado de este país. No se podía dar cobertura en El Sol de México. ¿Por qué no se podía decir nada? Porque el dueño del periódico, Mario Vázquez Raña, era presidente del Comité Olímpico Mexicano. Entonces, por un lado estaba el COM, por otro estaba la CONADE, la Comisión Nacional de Deporte. Y ambos, para acabar pronto, estaban peleados. Y entonces en el medio, ¿sí?, del Sol de México, como medio, en su agenda no entraba la información de la CONADE. Simplemente no se hablaba. Dejaban la puerta para que en otros medios se difundiera, si la gente quería saberlo, leía por otros medios. Aquí no. Obviamente esto va a tener implicaciones morales y éticas hasta donde el medio está obligado o hasta donde el medio no está obligado a dar cobertura. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, las conferencias mañaneras. Hay gente que opina, ya los medios no tendrían que ir. Pues sí, desde el sentido común quizás alguien diga, es correcto, si no hay información o está siendo manipulado el periodismo o el hecho, etcétera,
que no vayan. Pero por otra parte, la política editorial es dar información, la que haya, de una figura importante, porque es una figura importante, que es el presidente de la República. Está la agenda de los medios. Ahora, hay una agenda que es pública. Esa es la que nos encontramos en el transporte público, en el café, en la charla, en este video, ¿sí? Ese tipo de información es lo que todos tenemos acceso, lo que no es de nadie, porque a todos pertenece. Donde podemos hablar de la selección, podemos hablar de la telenovela, podemos hablar de la Cámara de Diputados, podemos hablar del gobierno fulano, podemos hablar de la captura de un narcotraficante. Son temas públicos que ahí están. Como puedes ver, la experiencia interpersonal está en relación con los medios y con la agenda pública. Pero también hay una agenda bien importante, política, que es donde están las instituciones, donde están los actos colectivos de beneficio, porque eso es la política, donde, bueno, pues la gente que participa a nivel cámaras, de diputados, de senadores, centrales obreras, grupos campesinos, presidencia, partidos políticos, gente con grupos y tomas de decisión, ¿sí? Aquí se encuentran. Y ellos son generadores de información. Por eso aquí, ¿sí? Este circuito de los medios, la vida pública y la política están entrelazados. Y como puedes ver, es una especie de circuito. Los medios se necesitan, la agenda pública siempre va a estar allí y la agenda política también va a estar allí, pero es desregulada. Nosotros aquí somos los que por los medios tenemos acceso a ellos. Ahora, aquí lo importante de esto es que puede haber grupos como el medio o los grupos políticos que precisamente insertan, por eso es el setting, insertan temas. Por ejemplo, y vamos a ponerlo bien concreto, el temario no por fuerza habla de modelos empíricos, pero lo estamos viendo. Yo estoy insertando ese tema en la agenda, porque no te va a servir o va a tener un alcance menor un curso basado en modelos teóricos, que va a ser más corto, que uno que tenga modelos teóricos y modelos empíricos. Conoce el proceso, pero también ve cómo opera en la realidad, en el mundo que enfrentas. ¿Sí? Entonces, esto, ¿contra qué se compara? Ah, pues se compara contra los indicadores del mundo real. Los hechos, los datos, las estadísticas, los registros, la historia. Contra todo eso, también se va formando la agenda de los medios, se va haciendo la agenda pública y se va haciendo la agenda política, porque hay antecedentes. Hay indicadores en los cuales las cosas se aprueban o se rechazan. Ese es el valor de la agenda setting. ¿Hasta dónde? Ahora viene el juicio. ¿Hasta dónde hablamos de lo que nos interesa? ¿Y hasta dónde estamos siendo orientados a hablar de lo que quieren que hablemos? Esa parte del modelo que se tiene que analizar, que se debe cuestionar. Reitero, fíjate lo que te estoy poniendo como idea. En esta agenda, ¿hasta dónde somos independientes para participar en los medios, temas y situaciones que nos interesen? Es lo mismo que pasa con una red social. Tú puedes insertar en la red social un tema. Así te lo digo tal cual. El tema que tú quieras. El tema de la pandemia, perritos, gatitos, el tema del aborto. ¿Sí? El tema que tú quieras puede incluso que el grupo político mande información a la red social para que se genere una percepción. Vamos, muchachos, de 2 años a la fecha, con mayor precisión, la agenda política se determina todos los días, o por lo menos de lunes a viernes a las 7 de la mañana desde Presidencia o Palacio Nacional. Lo que se dice a las 7 de la mañana termina siendo la agenda de todo lo demás, porque públicamente y por medios es de lo que terminamos hablando. ¿No me crees?
¿Cuántos memes encontraste en las redes sociales con respecto al avión presidencial y su rifa? ¿A favor o en contra? Es una pelea. Cada grupo o cada actor trata de insertar una percepción. El tema de frena es un tema que se inserta y cada medio le da cobertura de una manera diferente. Ojo con esto, no se trata de que en esta carrera seamos tan inocentes pensando, es que el medio me engaña. No, engaña al que no lee y engaña al que solo lee un tipo de fuente. Cuando tú revisas la agenda setting que se inserta del Excelsior, del Universal, del Reforma, de Televisa, del 11, del 22, de Proceso, del Economista, del Financiero, y no tiene que ser diario, para que no me vengas con el cuento, es que ¿a qué horas? No, es una labor a mí de ratos. Por aquí veo un artículo, por aquí veo una nota, por aquí una entrevista. ¿Qué me quieren decir? ¿Cuál es el tema en el cual en la agenda quieren que yo participe? Y vamos, con la presencia de las redes sociales, ¿cómo negar la posibilidad de que tú formes parte de este entorno? Entonces, lo que te quiero establecer con esto es que primero medites hasta dónde reaccionas por una agenda personal o colectiva. Otra vez volvemos al ejemplo. Todo el mundo es muy independiente y todo el mundo es súper, llamémosle, decisor de su propia vida. Cada quien decide como él quiere. Hasta que llega un nuevo filtro en Instagram o Snapchat o la red que corresponda o la que pueda venir. Y entonces, ¡pum!, viene la avalancha en que se insertó el que te retrates como mujer siendo hombre, o que te retrates como bebé siendo adulto, o el que participes en un videojuego, o que hay una participación en un tipo de portal. Netflix se basa en la agenda. ¿Cuáles son los temas en la agenda que a ti como consumidor te interesa? No te preocupes, no tienes que reportarlo. Tu propio timeline, tu propio consumo de datos, de fuente, eso es métrica. Y entonces ellos pueden ir calculando hacia dónde quieren orientar los gustos de la gente que está en la plataforma. Si funciona para el espectáculo, imagínate en cosas serias donde hay presupuestos, cargos políticos, donde hay controversias entre los medios. Estudia bastante este modelo a partir de la cuestión, ¿qué publica un medio? ¿Hasta dónde se vincula con la agenda pública? ¿Hasta dónde la agenda pública se vincula con el político? ¿Hasta dónde el medio está relacionado, distanciado con el político? ¿De qué me quieren convencer? Es tu carrera, tú la elegiste. Te puedo asegurar algo, tu carrera no es nada más hacer cortos y animaciones y ediciones. Tu carrera es para pensar y explicarle a la gente qué está pasando en el mundo, no encerrarse en una sala de edición. Te agradezco mucho tu tiempo y espero que este video te haya llamado la atención. Hasta luego.